Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en unos materiales muy interesantes del programa Camino en la Verdad. Están vinculados a la iniciativa Civic ODM, que, según explican, busca formar líderes y comunidades, quieren orientarlos a una economía y sociedad, digamos, con más propósito, intentando integrar la fe en el día a día. Ya sabes, en lo profesional, lo social. Y el tema de hoy, es central en la apologética católica. Surge de una pregunta muy recurrente. A veces viene de otras confesiones cristianas, otras veces de una mirada más racionalista, ¿no? La pregunta es, ¿no fue María, al fin y al cabo, pues una mujer como cualquier otra? Este análisis, además, cierra una serie previa que, según estos textos, ya trató los grandes dogmas marianos: virginidad perpetua, maternidad divina, inmaculada concepción y asunción. Así que, es un buen broche. Sí, y antes de meternos en faena, creo que es útil recordar un poco cómo entienden la apologética estas fuentes. Es importante el enfoque. No la presentan como una confrontación, ¿sabes? Más bien como un servicio. Para clarificar. Buscan exponer las razones de la fe católica, pero siempre, y esto lo citan textualmente, me parece importante, procurando la verdad con amor y la firmeza con misericordia. O sea, el objetivo es iluminar dudas, responder preguntas. Nada de peleas. Entendido. Un enfoque dialogante, vamos. Pues perfecto, vamos a ello. Estos documentos de Camino en la Verdad identifican tres objeciones principales, las que más se oyen, ¿no?, sobre ese papel tan singular que el catolicismo da a María. Así que, si te parece, vamos a examinar cada una y las respuestas que proponen. La primera piedra de toque que señalan, es la de siempre. La cuestión de los hermanos de Jesús. Hay pasajes, como Marcos 6:3 o Mateo 13:55, que los mencionan claramente. Y claro, esto choca de frente con la idea de la virginidad perpetua de María. Si tuvo más hijos, pues, ¿cómo sostener que fue siempre virgen? ¿Verdad? Exacto, es una objeción clásica. Y aquí el análisis que ofrecen los materiales se centra primero en la parte lingüística. Y en el contexto, claro. Explican que en el mundo semita de la época, en arameo, en hebreo, no había palabras distintas para cada tipo de pariente como tenemos hoy. La palabra griega adelphoi, que es la que usa el Nuevo Testamento y traducimos como hermanos, tenía un significado mucho más amplio. Incluía hermanos de sangre, sí, pero también primos, sobrinos, parientes cercanos del clan en general. Ponen el ejemplo clásico del Antiguo Testamento, el de Lot. Se le llama hermano de Abraham en Génesis 13:8. Ah, claro. Y en realidad era su sobrino. Este matiz con la lengua es, fundamental para empezar. Pero no se quedan solo ahí, ¿eh? Recurren también a la tradición, a los padres de la Iglesia. Y esto es interesante porque demuestra que no es una explicación moderna, digamos, para salir del paso. Ya en el siglo IV, fíjate, San Jerónimo tuvo un debate muy famoso con un tal Elvidio. Este Elvidio defendía que María tuvo más hijos, y Jerónimo argumentó, basándose en otros pasajes como Juan 19:25, que esos hermanos eran en realidad hijos de otra María, una pariente de la Virgen, la mujer de Cleofás. O sea que ya se discutía esto hace siglos. Exacto. Y tiene raíces muy antiguas esta interpretación. Y el tercer pilar de la respuesta, según explican estos textos, es el magisterio de la Iglesia. Mencionan, por ejemplo, el Concilio de Letrán en el año 649. Ahí se definió ya como dogma la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto. Usaron el término griego ai partenos, que significa siempre virgen. Así que la conclusión que presentan es clara. Desde la perspectiva católica, Jesús no tuvo hermanos biológicos. Esos adelphoi eran parientes. Vale. Esa primera objeción queda bastante, contextualizada con la lengua, la historia, la doctrina. Pero, a ver, ¿qué pasa con otros dogmas? Pienso en la Inmaculada Concepción o la Asunción. Estos parecen tener todavía menos base literal en la Biblia. La crítica típica es, oye, eso no está escrito palabra por palabra. ¿Cómo abordan esto los documentos de Camino en la Verdad? Pues aquí, la argumentación de las fuentes se basa en una idea clave. Y es que la revelación no es solo lo que está escrito, tal cual, letra por letra. Dicen que la escritura contiene como semillas de estas verdades que luego germinan, se desarrollan en la tradición. Y el magisterio las clarifica.
O sea, no se trata de inventar nada nuevo, sino de desplegar, de entender mejor lo que ya estaba ahí, contenido, quizá de forma implícita. Por ejemplo, para la Inmaculada Concepción, esa idea de que María fue preservada del pecado original desde el momento mismo de su concepción, pues señalan varias de esas semillas bíblicas. El punto de partida casi siempre es el saludo del ángel, en Lucas 1:28. El llena de gracia. Exacto, que es charitomene en griego. La interpretación que ofrecen es que esa plenitud de gracia no es algo puntual, sino un estado permanente. Y un estado así sería incompatible con cualquier sombra de pecado, incluido el original, claro. También lo conectan con el Génesis, con el capítulo 3, versículo 15, el famoso protoevangelio. Esa promesa de enemistad total, radical, entre la mujer y la serpiente. Argumentan que una enemistad así, tan total, implica que la mujer no tuvo parte en el pecado. Y encuentran ecos, en los padres de la Iglesia. San Efrem, por ejemplo, decía algo como: «Tú y tu madre sois los únicos enteramente bellos, sin mancha». Lo crucial aquí, según las fuentes, es ver como una trayectoria, una coherencia teológica que se va descubriendo. Y con la Asunción, pues algo parecido. La idea de que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se ven indicios, prefiguraciones. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:1. Esa visión de la mujer vestida de sol, gloriosa en el cielo. Que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Sí, claro. Tiene más significados. Representa a la Iglesia también. Pero la tradición siempre ha visto ahí una imagen de María glorificada. También mencionan el Salmo 132:8. Habla del Arca de la Alianza, que se ve como una figura de María, ¿no? La que llevó a Dios dentro. Y el Salmo dice que el arca es llevada al lugar del descanso divino. Y luego está la lógica teológica. Citan a San Juan Damasceno, que se preguntaba: ¿tenía sentido que el cuerpo que gestó a Dios mismo sufriera la corrupción del sepulcro? Argumentan que su asunción es como la consecuencia lógica, coherente, de haber sido madre de Dios y de haber sido concebida sin pecado. Reflexión creyente sobre las Escrituras. Una reflexión de siglos, guiada por lo que ellos consideran el Espíritu Santo en la Iglesia. Una comprensión que va creciendo. Progresiva, como dicen. Exactamente. Esa es la perspectiva que reflejan estos materiales. La fe no es algo estático, ¿sabes? Sino que va profundizando en el misterio que se ha revelado. Lo cual nos lleva directos a la tercera gran objeción. Y esta sí que genera debate, ¿eh? Sobre todo a nivel ecuménico. Me refiero a la mediación. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es tajante. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si esto es así, ¿cómo se justifica rezarle a María? ¿Su papel de intercesora o incluso ese título de mediadora que a veces se le da? ¿No choca frontalmente con lo que dice San Pablo? Sí, este es un punto delicado, sin duda. Y los documentos que estamos viendo lo abordan con mucho cuidado, con mucha precisión. Lo primerísimo que hacen, es afirmar con toda rotundidad la unicidad de la mediación de Cristo. Eso por delante. Él es el único mediador con mayúsculas, el puente necesario y suficiente entre Dios y la humanidad. Gracias a que es Dios y hombre, su mediación es la fuente de todo. Origina cualquier posibilidad de salvación. Eso, insisten, es irrenunciable. No hay discusión ahí. Ahora bien, explican que esta mediación única de Cristo no anula otras formas de mediación. Al contrario, las posibilita, las fundamenta. Hablan de mediaciones secundarias, subordinadas o participadas. La intercesión que hacemos los creyentes unos por otros, por ejemplo, o la de los santos. Todo eso se entiende como una participación en la única mediación de Cristo. No es una alternativa, ni mucho menos una competencia. Amente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Ah, claro. Eso ya es mediación intercesora, pedir que otros recen por ti. Y sobre María en concreto, pues citan un texto que es crucial, del Concilio Vaticano II de la Constitución Lumen Gentium, el número 62. El concilio la llama abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pero ojo, añade inmediatamente una aclaración, y es vital. Dice: lo cual sin embargo se entiende de manera que nada quite ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. O sea que el título está, pero matizado. Exacto. La perspectiva que ofrecen estas fuentes es que la mediación de María es maternal, es subordinada, siempre referida a Cristo. Ella intercede ante su Hijo, no va por libre, ni compite con él.
Es una cooperación, dicen, no una sustitución. Ya, esa distinción entre la mediación única de Cristo y la mediación participada y subordinada de María, sí parece clave para entender la postura católica, sin caer en malentendidos. Aclara bastante el panorama doctrinal, la verdad. Pero bueno, más allá de la doctrina pura y dura, estos materiales de Camino en la Verdad también insisten mucho en que María no es solo un concepto teológico para debatir. Dicen que es un modelo de vida. ¿Cómo aterrizan esto? ¿Cómo lo llevan a la práctica? Efectivamente, le dedican una parte importante a mostrarla como, el arquetipo del discípulo, no una figura lejana, sino un ejemplo cercano. Destacan varias facetas suyas. Por ejemplo, Su fe, el sí que le dio al ángel en la Anunciación, en Lucas 1:38, es el paradigma de la confianza en Dios. Confiar contra toda lógica humana, ¿no? Creer lo imposible. sí, eso es muy fuerte. Luego, su intercesión atenta. En las bodas de Caná, en Juan 2. No solo se da cuenta de una necesidad concreta, que se han quedado sin vino, sino que parece animar a Jesús a empezar sus signos. Confía plenamente en él, y su indicación a los sirvientes es clarísima. Hagan lo que él les diga. Pura orientación a Cristo. Exacto. Y también su presencia. Constante pero discreta. No solo en la infancia de Jesús, estuvo al pie de la cruz. Y muy importante, en Pentecostés. Hechos 1:14 dice que estaba allí orando con los apóstoles. En el nacimiento mismo de la Iglesia, una presencia orante, fundante. Y a partir de ahí, pues extraen aplicaciones muy concretas, pensando en ese público de Civic o de M, ¿no? Líderes, profesionales, familias. Por ejemplo, para quien tiene responsabilidades de liderazgo, dicen que María enseña un estilo basado en la humildad, en la escucha, en el servicio eficaz pero discreto, lejos del afán de protagonismo. Para las familias, la Sagrada Familia en Nazaret se presenta como modelo. Confianza en Dios en medio de la vida normal, de las dificultades, de la sencillez. Y para todo creyente en general, acercarse a María, pedirle ayuda, no es un desvío. Según la visión de estas fuentes, es como tomar un atajo maternal para llegar más profundamente a Cristo. Qué interesante cómo conectan la figura teológica con implicaciones tan prácticas para la vida profesional, familiar. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la respuesta global de estas fuentes a la pregunta inicial, esa de si María fue una mujer más, ¿cuál sería el núcleo, la idea central? Pues el núcleo es que, precisamente por su relación única con Cristo, es la Madre de Dios, y por su respuesta de fe perfecta, la llena de gracia, la siempre virgen, la perspectiva católica la ve como absolutamente singular, única. Pero, y esto lo recalcan mucho, su singularidad no es para ella misma, es para reflejar a Cristo, para conducir a Él. No lo opaca, lo ilumina. Sus propias palabras en Caná, eso de hagan lo que Él les diga, son la clave de su misión. Por eso, concluyen estos documentos, minimizar su figura, reducirla a una más, pues empobrecería la comprensión del propio misterio cristiano. Sería perderse algo importante. Queda claro el argumento, sí. Y como decíamos al principio, este análisis cierra un ciclo temático sobre María en este programa Camino en la Verdad. Sí, los documentos indican eso, que este bloque ha cubierto los dogmas principales y ha ofrecido estas respuestas apologéticas que hemos comentado. La conclusión general que proponen es ver a María como un ícono de lo que la gracia de Cristo puede hacer en una persona, y como una intercesora cercana. Para el público específico de Cívico de M, el mensaje final es que ella es una guía concreta, una guía para vivir la fe, también en el trabajo y en la familia, de una forma marcada por la humildad, la confianza y el servicio. Acogerla, insisten, es acoger mejor a Cristo, hacer vida a esas palabras de Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Para seguir dándole vueltas, cuando escuches decir que María fue una mujer más, recuerda que en la historia de la salvación no hay casualidades. Dios la eligió, la llenó de gracia, la preservó del pecado y la glorificó en el cielo. Y lo hizo no solo por ella, sino por ti y por mí, para mostrarnos hasta dónde puede llegar la gracia de Dios en una vida abierta a Él. Es un buen punto final para este tema, sí. Y como apunte final, las fuentes señalan que después de esta inmersión en la figura de María, el siguiente bloque temático de Camino en la Verdad se va a centrar en los sacramentos,
Quieren explorarlos como esos cauces, ¿no? Esos canales instituidos por Cristo para comunicar su gracia, y ver cómo impactan en la vida personal, comunitaria y, siguiendo la línea del proyecto, pues también en el ámbito profesional. Así que, otro tema interesante en el horizonte.